Próxima estación, Pino Suárez. Correspondencia con línea 1, direcciones Altiplano. Mi nombre es Beto. Yo no soy de la capital. Me vine por una chamba de 3 meses y, la neta, el metro siempre me puso de nervios. Tanta gente, tanto ruido y esos túneles que parecen no tener fin. Pero lo que me pasó en el transbordo del Rosario, eso sí no tiene explicación y hasta la fecha me quita el sueño. Era tarde, pasadas las 10. El transbordo de esa estación es eterno. Parece que caminas kilómetros bajo tierra. Yo iba medio perdido, buscando la salida para la línea 6, y como no veía a nadie, empecé a caminar más rápido. De pronto, vi a un hombre como a 20 metros adelante de mí. Iba vestido de traje, como esos oficinistas que salen bien cansados después de una jornada pesada. Ya la armé, pensé. Este cuate sí le sabe. Apuré el paso para alcanzarlo, porque el túnel se sentía bien pesado, como si el aire estuviera rancio. Cuando estuve a unos pasos de él, le grité para que no se sacara de onda. «Disculpe, jefe, ¿esta es la subida para la otra línea?» El hombre se detuvo en seco. Se quedó tieso, con los hombros caídos. Yo me paré a su lado, esperando que me viera, pero cuando giró la cabeza, se me bajó la presión de golpe. Ese tipo no tenía cara. Donde debía estar la nariz, los ojos y la boca, solo había una plasta de piel lisa, como si le hubieran pasado una plancha caliente por todo el rostro hasta borrarle las facciones. No era una máscara, era su carne, pero sin nada. Me fui para atrás del puro susto y pegué la espalda contra el muro de azulejos. Me tapé los ojos con las manos, rezando lo poco que me sabía, pensando que era una alucinación por el cansancio. Fueron apenas unos segundos, pero cuando me armé de valor y bajé las manos, el túnel estaba vacío. El tipo del traje se había esfumado en un tramo donde no había ni una puerta ni una escalera por donde escapar. Estaba yo solo con mi miedo, escuchando cómo mi propio corazón quería salirse del pecho. Me quedé ahí, todo tembloroso, tratando de jalar aire. El túnel del metro se sentía más frío de lo normal, como si el cemento estuviera sudando hielo. Me puse de pie como pude, sacudiéndome el pantalón, cuando escuché unos pasos que venían desde atrás. Me puse a la defensiva, pensando que ese tipo sin cara iba a regresar, pero era un señor ya grande, con su mochila de lado, que caminaba bien tranquilo. El señor se me quedó viendo y, sin que yo abriera la boca, soltó un suspiro pesado. «Ya le tocó, ¿verdad, joven?» Se puso pálido como cera, me dijo mientras se acomodaba la gorra. «Es que, jefe, vi a un hombre, no tenía nada en la cara, era pura piel lisa», le solté, todavía con la voz entrecortada. El señor no se sorprendió. Se puso a caminar a mi lado y me hizo una seña para que no me quedara ahí parado. Me contó que en esos túneles del Rosario, donde el camino se hace chicle y parece que no sales nunca, se aparecen los borrados. Decía que son almas de gente que se perdió en el sistema, gente que de tanto andar en el metro de arriba para abajo, olvidaron quiénes eran, olvidaron su nombre y hasta su cara. Y ahora se quedan ahí, como un eco, esperando que alguien les hable para tratar de recordar cómo se siente ser gente. «Un consejo le doy, mija», me dijo el señor mientras caminábamos hacia las escaleras. «Aquí en el metro, si ve a alguien de espaldas y siente que el aire se pone rancio, no le hable. No les busque la cara. Si ellos lo ven a usted, es porque ya le echaron el ojo, y no para nada bueno». Caminé con él hasta que llegamos al andén.
El Señor me hizo la plática de cosas normales, de su familia y de su chamba. Y eso me ayudó un buen a que no me diera el patatús ahí mismo. Pero lo que me dejó bien frío fue cuando llegó mi metro. Antes de subirme, le agradecí por haberme acompañado, y el Señor solo me dio una palmadita en el hombro. No se preocupe, a veces los que todavía caminamos tenemos que cuidarnos de los que ya no, me dijo. Cuando el metro arrancó y volteé por la ventana para despedirme, el andén estaba desierto. No pasaron ni 3 segundos. No había forma de que el Señor hubiera subido las escaleras tan rápido. Fue ahí cuando me cayó el 20. El Señor también era parte del misterio, pero uno de los que cuidan. Me subí al vagón del metro sintiendo que me faltaba el aire. Me senté lo más lejos posible de las puertas y me quedé viendo mis manos. Todavía me temblaban. Me puse a pensar en el Señor de la gorra. Su mano, cuando me dio la palmadita en el hombro, no se sentía caliente ni fría. Se sentía como tocar un pedazo de cartón viejo. Llegué a mi destino y no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, la curiosidad me ganó y, aunque me daba un pavor de muerte, volví a pasar por el mismo transbordo de El Rosario. Pero esta vez de día, cuando el hormiguero de gente te hace sentir seguro. Busqué con la mirada el punto exacto donde me había caído. En la pared de azulejos, justo donde yo había pegado la espalda, no había nada raro. Excepto por una cosa. A la altura de donde el hombre sin cara se había detenido, el azulejo estaba opaco, como si alguien le hubiera pasado una lija. Acerqué la mano y sentí un olor muy tenue, pero bien penetrante. Olía a formol y a azufre. Esa misma semana fui con un psicólogo porque de plano sentía que me estaba volviendo loco. Le conté todo, omitiendo lo de la cara para que no me mandara directo al manicomio. Me dijo que podía ser estrés postraumático o una alucinación por el cansancio, pero yo sabía que no. Para quitarme la duda, fui a ver a un neurólogo y me hice estudios de la cabeza, pensando que a lo mejor tenía algo que no me dejaba reconocer rostros. Todo salió limpio. Mi cerebro estaba al 100. Lo que me terminó de dar el tiro de gracia fue que, meses después, viendo un grupo de Facebook sobre historias del metro, alguien subió una foto de un reporte de los años 70. Era sobre un trabajador que se había quedado atrapado en un cuarto de máquinas durante un incendio en el túnel de El Rosario. Decían que cuando lo sacaron, los vapores químicos le habían derretido la piel de la cara antes de que pudiera morir. La foto del reporte mostraba su uniforme de oficinista, idéntico al que yo vi. Desde ese día, ya no uso el transbordo si no hay un mar de gente conmigo. Y si voy solo y escucho pasos detrás de mí, no me detengo ni por error, porque ahora sé que si los borrados te alcanzan y te obligan a verlos, es porque están buscando una cara nueva para ponérsela, y la tuya les queda de maravilla. Mi nombre es Alexa. Llevo años usando el metro para todo, para la prepa, para ir con mis amigas y ahora para la chamba. Uno se acostumbra a todo, a los empujones, al olor a sudor, al calorón que se encierra en los vagones. Pero lo que me pasó hace poco, regresando de ver a unos cuates en Cuatro Caminos, me cambió la forma de ver a la gente con la que viajo. Eran como las 9 de la noche. El metro no venía tan lleno, así que me subí y me quedé de pie, recargada en la puerta del lado que no se abre. Venía bien cansada, así que preferí irme así para no quedarme dormida y pasarme de mi estación, que era Chabacano. Bajé la vista a mi celular, tratando de ignorar el sueño, cuando el metro se detuvo en la estación Panteones.
solo se subió una mujer por mi puerta. Se puso justo enfrente de mí, dándome la espalda, agarrada del tubo. Al principio no le tomé importancia, pero en cuanto el metro arrancó y se metió al túnel, me llegó un golpe de olor que casi me hace devolver el estómago. No era el olor a drenaje que a veces sale de las vías. Era un aroma pesado, dulzón y rancio a la vez. Olía a carne echada a perder. Un olor que se te pega a la garganta y no te deja respirar. Levanté la vista para ver quién traía eso y me fijé en la nuca de la señora. Tenía la piel de un color gris cenizo, muy pálida, y el cabello se le veía tieso, como si tuviera días lleno de tierra. Lo más raro era que el vagón iba en silencio total. Había otras 5 personas sentadas cerca, pero nadie hacía gestos. Nadie se tapaba la nariz, como si yo fuera la única que percibía ese hedor a muerte que inundaba el aire. La señora no se movía ni un milímetro con el vaivén del metro. Estaba tiesa como un poste, y de su gabardina vieja empezó a salir un frío que me hizo castañear los dientes en pleno calor de la noche. El olor se puso tan gacho que empecé a sentir náuseas de verdad. Era como si el aire del metro se hubiera convertido en lodo. Estaba a punto de moverme hacia el otro lado del vagón, pero cuando iba a dar el paso, sentí que alguien me agarró del brazo con fuerza. Me espanté y volteé rápido. Era una señora de unos 40 años, con cara de preocupación, que me apretaba el anteojo como si me estuviera rescatando de caerme a las vías. Me acercó a ella y me susurró casi en la oreja, con un tono de regaño pero bajito. Ni se le ocurra hablarle, mija. Ni se le ocurra verle la cara. ¿Qué no se da cuenta de que esa cosa no es de este mundo? Yo me quedé helada. Me llevó unos asientos más atrás, alejándome de la mujer que olía a muerto. Alexa, te juro que en ese momento sentí que el tiempo se detuvo. Miré a la señora de la gabardina desde lejos. Seguía ahí, tiesa, viendo fijamente hacia el vidrio de la puerta. Pero ahora noté algo que me dio un vuelco al corazón. Sus manos, que agarraban el tubo del metro, no tenían uñas. Eran solo muñones grisáceos, y la piel se le veía como si se le estuviera descarapelando, dejando caer pedacitos de algo negro al piso del vagón. Usted nada más acompáñeme y no le quite la vista a sus pies, me dijo la señora que me ayudó. De la nada, la mujer sacó un rosario de madera de su bolsa y empezó a rezar en un susurro rápido, casi desesperado. Yo, que no soy muy de iglesia, pero que en ese momento sentía que el diablo me respiraba en la nuca, también me puse a rezar lo que me acordaba. Me persigné 3 veces seguidas. El aire en el metro se sentía eléctrico, pesado, como si estuviéramos encerradas en una caja de metal bajo miles de toneladas de tierra y olvido. Llegamos a la siguiente estación. Las puertas se abrieron y el olor a muerto salió disparado del vagón como si tuviera prisa. La mujer de gris bajó del metro con pasos lentos, arrastrando un poco los pies, y se perdió en la oscuridad del andén de Tacuba. Cuando el metro cerró las puertas y volvió a arrancar, el aire se sintió más ligero, pero a mí el cuerpo me seguía pesando. La señora que me ayudó soltó un suspiro tan largo que pareció que se le iba la vida en él. Se limpió el sudor de la frente y me soltó el brazo, pero no se alejó. Esas son las que no llegaron, mija, me dijo con la voz bajita. Gente que enterraron ahí arriba, en los camposantos de la estación Panteones, pero que dejaron algo pendiente aquí abajo. A veces se suben al metro buscando el camino a su casa, pero como ya no tienen ojos, solo se guían por el calor de los que todavía respiramos. Si usted le hubiera hablado, o si ella le hubiera visto la cara, se le pega.
y no se le despega hasta que usted huela igual que ella. Me quedé muda. No sabía ni qué decirle. La señora se bajó en la siguiente estación, pero antes de irse, me dio un último consejo. Que si volvía a pasar por panteones de noche y sentía ese olor a animal muerto, mejor me bajara y esperara el siguiente metro. Más vale perder el tiempo que perder el alma, me dijo antes de perderse entre la gente. Llegué a Chabacano hecha un manojo de nervios. Al bajarme del vagón, me revisé la manga de la chamarra, justo donde la mujer de gris había estado cerca. Tenía una mancha de una especie de grasa negra y pegajosa que olía a puro formol. Por más que lavé la chamarra, el olor no se le quitó nunca. Tuve que tirarla a la basura porque sentía que si la dejaba en mi cuarto, la mujer iba a encontrar mi dirección. Lo más gacho es que ahora, cada vez que paso por ese tramo de la línea 2, cierro los ojos y trato de no respirar. Porque a veces, entre el ruido de las vías, se escucha un arrastrar de pies descalzos sobre el metal del vagón, y ese olor dulzón empieza a filtrarse por las rejillas del aire. Sé que ella sigue ahí, viajando de estación en estación, esperando a que alguien más cometa el error de querer ayudar a una pasajera que lleva años bajo tierra. Mi nombre es Fabián. En ese entonces, yo trabajaba como contador en un despacho por Polanco y salía ya bien noche, por ahí de las 10. A esa hora, el metro de la línea 7 es como un cementerio de metal. Está tan profundo que el silencio se siente en los oídos. Esa noche, el vagón venía casi solo. Yo iba cansado, pensando en los pendientes, y me puse a caminar de un lado a otro del pasillo para estirar las piernas y no quedarme dormido. De repente, al llegar al fondo del vagón, vi algo tirado en el piso, justo en el rincón donde se junta la pared con el asiento. Me agaché pensando que era un billete o algo de valor, pero cuando lo recogí, vi que era un pedazo de papel grueso, como de esos libros viejos que huelen a humedad. Lo giré y se me puso la piel de gallina. Era una fotografía antigua, de esas que salían en blanco y negro pero tirándole a color café, bien gastada de las orillas. En la foto salía una pareja, un hombre y una mujer vestidos con ropa de hace muchísimos años, posando bien serios. Pero lo que me hizo vibrar el cuerpo fue lo que tenían al lado. Una cuna de madera con un bebé que parecía estar dormido. Digo que parecía, porque la foto tenía algo raro, algo en la postura del niño que no se sentía natural. Era una de esas fotos que antes se tomaban con los difuntos, una foto de angelito para recordar al que ya se había ido. De pronto, el metro pegó un frenón que por poco me hace azotar contra el tubo. Las luces parpadearon y se quedaron en un tono rojo tenue. Sentí un vacío en el estómago, como cuando bajas rápido en un elevador. Me asomé por la ventana esperando ver la estación Camarones, pero afuera solo había oscuridad total y un eco que no era del motor, sino como si miles de niños estuvieran llorando muy lejos al fondo del túnel. Me quedé ahí, con la foto apretada en la mano, sintiendo que el metro empezaba a avanzar otra vez. Pero algo andaba muy mal. El ruido de las vías ya no era ese traqueteo rítmico de siempre. Ahora sonaba como si el tren estuviera arrastrando cadenas pesadas sobre el metal. Miré por la ventana y, en lugar de ver el concreto del túnel, vi pasar luces blancas muy brillantes que me lastimaban los ojos. El metro se detuvo con un suspiro largo y las puertas se abrieron. Me asomé confundido y vi el letrero de la estación: Aquiles Cerdán.
Pero no era la estación que yo conocía. Los anuncios en las paredes eran de marcas que ya ni existen. Los colores de los azulejos se veían nuevos, brillantes. Y la gente que estaba en el andén iba vestida con trajes y sombreros de los años 80. ¿Qué onda con esto?, murmuré, sintiendo que la realidad se me estaba desmoronando. Volteé a ver a un señor que estaba sentado a unos asientos de mí. Parecía un trabajador de la zona, con su overol y su mochila. «Jefe, ¿hacia dónde va este metro?», le pregunté con la voz temblorosa. El señor levantó la vista y me miró con una lástima que me caló hondo. «Vamos hacia Barranca del Muerto, joven. Pero usted no debería llevar eso en la mano», dijo señalando la foto del bebé. «Esas fotos son anclas. Si no las suelta antes de la siguiente estación, el metro lo va a registrar a usted también en el inventario de los que nunca llegaron a su destino». En ese momento, las luces del vagón se apagaron por completo. En la oscuridad, sentí que algo pequeño y muy frío me rozaba los tobillos. Era una mano diminuta, de dedos rígidos, que empezaba a trepar por mi pierna. El olor a flores de muerto y a humedad vieja inundó el vagón y escuché un susurro que venía de la fotografía. «Papá, ya desperté». El frío que sentía en la pierna se volvió un dolor agudo, como si me estuvieran enterrando clavos de hielo. El metro empezó a sacudirse violentamente y el aire se puso tan pesado que me costaba jalar aire. Sabía que si no soltaba ese papel, yo iba a ser el siguiente angelito en la colección de ese vagón. «Suéltela ya, muchacho», me gritó el señor del overol, pero su voz se escuchaba como si estuviera bajo el agua. Con el último gramo de fuerza que me quedaba, arrojé la fotografía hacia el rincón donde la había encontrado. En cuanto el papel tocó el piso del metro, se escuchó un chillido seco, como el de un animal herido, y el vagón dio un latigazo que me mandó directo al suelo. Cerré los ojos con fuerza, esperando el impacto final, sintiendo que el vacío me tragaba. Cuando los abrí, las luces blancas y fuertes del metro me cegaron. El aire ya no olía a flores podridas, sino al ozono de siempre. Me levanté del piso todo aturdido y vi que estábamos llegando a Tacubaya. El vagón estaba vacío. No había rastro del señor del overol ni de la mano fría que me sujetaba. Miré hacia el rincón y ahí no había ninguna foto, solo una mancha de humedad amarillenta que se estaba secando rápido. Llegué a mi casa y le conté todo a mi abuela. Ella, que siempre ha sido de altares y de creer en estas cosas, se puso blanca. Me llevó al porche, me barrió con unas hierbas y me dijo que tuve una suerte de esas que no se repiten. Me explicó que mucha gente usa esas fotos para pasar sus penas o sus muertos a alguien más en el metro, aprovechando que el sistema siempre está buscando almas para llenar los huecos del tiempo. Desde esa noche, ya no recojo nada del piso del metro, ni una moneda. Y cuando voy en la línea 7, trato de no cerrar los ojos entre estaciones, porque a veces, en el reflejo del vidrio, veo la sombra de una cuna de madera en el fondo del vagón. Lo peor es que, aunque solté la foto, mi sombra ya no se ve igual. Ahora, cuando camino por el andén, mi sombra proyecta la silueta de un hombre cargando a un bebé, como si el metro me hubiera dejado una marca para recordarme que, para ellos, yo ya soy parte de su inventario. Mi nombre es Alondra. A mí siempre me ha dado mala espina el transbordo de Instituto del Petróleo.
Esos pasillos son larguísimos y cuando te toca pasarlos tarde, se siente una vibra bien pesada, como si las paredes de concreto te estuvieran vigilando. Una noche me tocó salir tarde de la oficina. Eran casi las 11 cuando llegué al transbordo. Estaba desierto. No se veía ni un alma, ni por delante, ni por detrás. Como soy medio miedosa, me quité los audífonos para estar al tiro, porque una nunca sabe qué loco se puede encontrar en los pasillos del metro a esas horas. Iba a la mitad del camino, caminando rápido, cuando de pronto empecé a escuchar pasos detrás de mí. Pero no eran los pasos de una sola persona. Sonaba como si una multitud entera hubiera salido de algún vagón y viniera caminando a mis espaldas. Escuchaba risas bajitas, el roce de las chamarras, el sonido de bolsas de plástico y decenas de zapatos rebotando contra el piso. Tac, 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 tac. Me dio un frío en la nuca que me dejó tiesa. Lo lógico era que me hubieran alcanzado, pero el sonido estaba demasiado cerca, casi a mis costados, y yo no veía a nadie. Apuré el paso, casi trotando, y el sonido de la multitud también se aceleró. Sentía el aire moviéndose a mi alrededor, como cuando pasas junto a un grupo de gente, pero mis ojos solo veían el pasillo vacío y las luces de neón parpadeando. Estaba a punto de soltar el llanto del puro nervio cuando vi a lo lejos, al final del pasillo, la silueta de un guardia de seguridad. Estaba parado junto al andén, viéndome fijamente. Le metí velocidad para llegar con él, sintiendo que esa gente invisible ya me venía pisando los talones, casi rodeándome. Llegué con el guardia casi sin aire, con las piernas dándome de latigazos. Me detuve a su lado y me recargué en mis rodillas, tratando de recuperar el aliento. El sonido de la multitud se detuvo en seco justo en el momento en que mis pies tocaron la línea amarilla del andén. El silencio que quedó era de esos que te duelen en los oídos. Un vacío absoluto. El guardia, un señor ya grande con la cara llena de arrugas y el uniforme medio desgastado, ni siquiera se inmutó. No me preguntó si me habían querido asaltar ni me pidió mi identificación. Solo se me quedó viendo con unos ojos que parecían haber visto lo mismo 1000 veces. «No voltee, señorita», me dijo con una voz ronca, sin quitar la vista del túnel oscuro. «Ni se le ocurra mirar para atrás». «Es que, jefe, venía mucha gente, yo los oí, sentí hasta cómo me rozaban la mochila», le dije, todavía con el nudo en la garganta. «Ya sé, mija, son los que cuidan el pasillo», soltó el guardia mientras sacaba una lámpara sorda y la prendía, apuntando hacia el pasillo vacío por el que yo acababa de pasar. «Usted no les tenga miedo a ellos. Ellos son los que la venían escoltando para que lo otro no se le acercara». Me quedé helada. ¿Lo otro? El guardia me explicó que en ese transbordo de Instituto del Petróleo hay una sombra que siempre anda buscando a alguien que camine solo para acompañarlo hasta la salida, pero que si te alcanza, ya no sales del metro. Me dijo que esa multitud de pasos que escuché eran las almas de los que murieron en las vías y que ahora se dedican a hacerle bulto a los vivos que andan en peligro, para que la sombra piense que no está sola. En ese momento, el guardia apuntó su lámpara hacia un rincón oscuro del techo del pasillo, justo donde la luz no llegaba bien. Vi algo que me dejó sin habla. Una figura larga, delgadísima, como hecha de humo negro, que estaba pegada al techo como una araña, observándonos con unos ojos que brillaban como aceite quemado. Sentí que el alma se me salía del cuerpo al ver a esa cosa pegada al techo. Era como una mancha de chapopote con forma humana
estirándose hacia nosotros. Pero el guardia, bien tranquilo, dio un paso al frente y soltó un silbido seco. En ese instante, los pasos volvieron a retumbar en el pasillo, un estruendo de miles de pies marchando al mismo tiempo que hizo vibrar el piso del metro. La figura negra se encogió y se perdió entre las rejillas del aire, como si el ruido la espantara. «Ándele, ya llegó su tren. Súbase y no se baje hasta su destino», me dijo el señor, dándome un empujoncito hacia el vagón que acababa de abrir sus puertas. Me subí volando. En cuanto entré, el vagón se sentía tibio, real, seguro. Me pegué al vidrio de la puerta para darle las gracias al guardia. Pero cuando el metro empezó a avanzar, vi que el señor no estaba solo. Detrás de él, empezaron a aparecer decenas de siluetas borrosas, gente sin color que llenaba el andén de Instituto del Petróleo. Todos me saludaban con la mano, como despidiéndose. Y entre ellos vi al guardia, que empezó a desvanecerse junto con los demás, hasta que el andén quedó completamente solo bajo la luz blanca de las lámparas. Llegué a mi casa temblando. Al día siguiente, no me aguanté y le pregunté a un policía joven que estaba en la entrada de la estación por el guardia viejito que me había ayudado. El poli se me quedó viendo raro y me dijo: «Aquí no hay guardias viejos, jefa. Todos somos de la nueva generación. Pero si se refiere al que dicen que cuida el transbordo, ese señor fue un jefe de estación que murió hace 20 años tratando de salvar a una muchacha de un asalto en ese mismo pasillo. Dicen que desde entonces, él y todos los que se han quedado en las vías cuidan a los que pasan solos de noche. Desde esa vez, ya no me quito los audífonos, pero no por miedo, sino porque a veces, cuando el pasillo está muy solo, apago la música y me quedo escuchando. Si escucho los pasos de la multitud detrás de mí, sonrío y camino tranquila, porque sé que en el metro no siempre viajas sola. A veces, el sistema te asigna una escolta de sombras para que llegues con bien a casa. Pero eso sí, nunca, por nada del mundo, vuelvo a mirar hacia el techo.